Y fíjate que, por ejemplo, con el caso de la cultura zapoteca, pues aquí en Juchitán, en el Istmo, ¿no? En Tehuantepec, hablan el zapoteco y son orgullosísimos de su cultura. Sí. Y la vestimenta, y es radicalmente diferente de aquí. Por ejemplo, ahí hay un matriarcado, existe el famoso tercer género, ¿no? Los mushes. Sí. O sea, digamos, sí está abigarrado en la cultura y está aquí, ¿eh? Realmente, ¿qué? 400 kilómetros nos quedará, 500 kilómetros. Y es cerca. Y es radicalmente diferente de acá. Y son orgullosos de sus propias maneras, de su idiosincrasia, de su manera de organizarse. Es un matriarcado realmente lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, que en todos los pueblos también se mantenga, o no en todos, pero los poquitos que yo he conocido, yo fui a Totitlán y tuve la suerte de estar con un maestro y su familia, y entre ellos sí hablaban la lengua zapoteca todavía, así, y muy cotidianamente. O sea, es porque es nomás, es porque ni siquiera lo cuestionan. Entonces, y que se mantengan en muchos pueblos también acá el tema de los usos y costumbres, creo que se llama. Sí, Es como que son cosas muy arraigadas de los pueblos o de las comunidades que se mantienen viviendo acá. Allá en Chile no existe eso. Yo creo que también es porque somos no sé, como un poco más experimento de otros países, así. Sí. Ya. Bueno, la situación política ahí es tema largo. Sí. Tema largo. No sé. Cuéntanos. Oye, hacia el sur de Chile está el círculo polar, ¿no? Prácticamente. Sí, ¿no? la Antártida, sí. Ya Patagonia. Literalmente, Ushuaia y esas cosas de por allá. Argentina, ¿verdad? Patagonia, Chile, sí. O sea, casi colinda con Argentina, ¿verdad? Yo sea, soy ignorante de Chile la geografía. Tiene la frontera geográfica con Argentina, que es la cordillera de los Andes. Y más al sur, que ya que no llega a la cordillera de los Andes, está la Patagonia, que ahí se comparte y ahí ya es como, no es círculo polar, pero es como la Antártida, así ya muy, muy helado, el frío y nieve y todo eso. Yo no vivo allá, pero sí, así es ahí. No, es que es la longitud de estos países es impresionante, ¿no? Pero somos chiquititos, somos flaquitos. Sí, bueno, sí. Como un chile jalapeño. Como un chile. Sí. Pero jalapeño. Sí, guajillo, ¿cómo se llama ese queso así, no? Oye, qué interesantísimo. Guajillo, el rojo, ¿no? Ese que no apenas. ¿O cuál es? ¿Cuál es? ¿A quién sabe cuál es? A ver, hay 7 monos acá atrás de cámaras. No puedes ver ninguno cuál es. No, nada más respira fuerte. Todos los chiles son chile acá, ¿no? Sí. Chile de amor. Sí. Cuéntanos más sobre tus momentos que te fueron marcando. ¿Cuál ha sido tu etapa más difícil que has llegado a vivir en tu vida? Bueno, cuando nací. No, ya no yo lo que les contaba antes de como que me haya costado mucho encontrar lo que quería hacer. Porque, siendo muy terca y muy porfiada, no quería llevar una vida normal, entre comillas. O sea, tuve la posibilidad de trabajar en un banco, de hacer carrera ahí, y no me gustó. O sea, fue como que un día en la mañana llegaba y veía a la gente pasar a las 10 de la mañana por afuera, así muy contentos, recibiendo el solcito de la mañana. Y yo tenía 22 años más o menos. Y como que dije, no, yo nunca voy a poder caminar en la mañana a las 10 de la mañana y recibir el sol de la mañana. O hacer cualquier trámite que quisiera hacer o que tuviera que hacer. Y ahí fue decidir renunciar a eso, a lo mejor muy infantilmente porque tenía 22 años, pero la verdad es que no me arrepiento. Y después de eso me puse a trabajar vendiendo ensaladas en un metro. Fue así como, ya, ¿qué hago ahora? Bueno, me pongo a vender ensaladas. Y ahí en esa búsqueda de buscar qué es lo que me va a hacer feliz y lo que me pone contenta o que me da el ánimo de levantarme todos los días. ¿Sí? Lo bueno es que te empezó como a una edad muy temprana, ¿no? Porque hay gente que se empieza como, vive mucho como en esta monotonía y vive a veces toda su vida ahí y se queda con que hubiera hecho, ¿no? Pero ya viven, yo los veo y viven como la mayoría destrozados. Otros todavía se arriesgan así como en el último instante. Sí, de como de no arrepentirte de lo que has hecho y de no llegar a los 50 años y mirar atrás y decir, así como que no, la embarré. Sí. Me equivoqué o debí haber hecho esto. No. Como que eso intento que no sea parte de mi destino. Y tengo hijos, entonces tampoco quiero que para ellos sea un ejemplo el ser así. Lo digo porque mi papá
sí estudió una carrera que le gustaba, fue dibujante técnico, trabajó en un cine, trabajó haciendo los anuncios de las películas en los diarios, así él los armaba. Entonces tuvo 20 años de trabajo en el que fue muy feliz. Y después lo echaron de eso y a él le llegó el tema de la tecnología. No pudo acomodarse a trabajar en un computador haciendo lo mismo que hacía manualmente, no lo pudo hacer en un computador. ¿Y qué pasó después? Quedó sin trabajo un año y volvió a trabajar a un banco. A un banco haciendo lo que él le cargaba hacer, que era hablar por teléfono. Y en eso lleva 20 años más. Solo por tener ingresos, solo porque tiene que vivir, porque tenía que mantener en su momento a sus hijos, a su casa. Pero como que yo dije, no, yo eso es lo que no quiero. No quiero llegar a tener que verme obligada a estar haciendo algo que no quiero hacer. Entonces fue como mi ejemplo no ejemplo, pero ese fue el asunto. Qué difícil es ver eso, ¿no? O sea, fíjate que a mí me salta mucho. O sea, vivimos en una época pacífica, en la cual, no sé, si tú te fijas a finales del siglo antepasado, del siglo XIX, o sea, todo el planeta era pobre, literalmente, ¿no? O sea, la gente vivía con el equivalente a $1 al día. Y hoy en día, pues no sé, puedes tener un empleo aburrido, pero que de alguna manera te da algo. Pero aún así, pues el ser humano, nuestra condición humana nos invita a rehusar de eso, ¿no? A buscar siempre la libertad, ¿no? Nos oponemos a ser el hombre hormiga, pues. Pero hay gente en la que puede vivir así y que lo hace ahora. Yo veo gente que finalmente es como que trabajan porque o siguen ese orden que les decía al comienzo, que era como que, bueno, tengo que salir del colegio a los 18 años siendo un niño todavía y decidir qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, que es como... Mi madurez no llega a eso en este momento de mi vida a los 35, o sea, todavía puedo cambiar, pero a los 18 no puedo decidir qué es lo que quiero. A lo mejor hay gente que sí, pero por lo menos en mi caso no era así. Y muchas son las circunstancias por ejemplo, yo recuerdo, pues, mi tía María Elena nos contaba, o sea, el caso de nuestra, pues, no sé, bisabuela, o sea, que fue en tiempos de la revolución, los cuales eran tiempos de caos realmente. Lo mejor que te podía pasar era casarte y con alguien de lana. Y esas circunstancias te obligaban a ver y agradecer inclusive, ¿no? No me casé, o tuve un hijo del señor y tenía dinero y más o menos me salvaba la vida, ¿verdad? Y a la edad, o sea, tenían 14 años. De 14, 12, algo así, ¿no? Y hoy en día es impensable, ¿no? Hoy, porque las circunstancias son otras. Sí, y el panorama nos pinta otras oportunidades. O sea, por eso quizás hoy en día casarte con una actividad que en otro tiempo pudiera haber significado la salvación, hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día buscamos otras cosas y es muy, muy interesante cómo se configura la sociedad en estos tiempos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sí lo vi mucho en la pandemia que, digo, a pesar de que a mucha gente le fue mal, también fue como un impulsor para la mayoría de la gente de poder empezar algo desde cero que le gustaba, ¿no? O fue como para algunos casos, pero siento que para la mayoría. O para todos cambiar también. Yo también tuve que cambiar un poco el rubro en el momento de la pandemia porque lo que hacía antes era, no sé, hacer clases en casa de personas o juntando un grupo de personas y en la pandemia así como que no se podía juntar a nadie. Entonces hubo que hacer un cambio dentro de eso. Y bueno, eso es parte de la vida, de poder estar transformándote y cambiando y haciendo lo que ves que tienes que ir haciendo porque tienes que ir sobreviviendo. Sobre todo los emprendedores. Sí. Fíjate que sí, yo ahorita estoy trabajando con unos chicos que les había comentado, ¿no? De una chica de Costa Rica y su pareja que él es estadounidense. Pues él me ha estado aconsejando muchas cosas muy interesantes. Él se dedica como a esta cosa de una especie de asesoramiento empresarial para iniciar proyectos y todo. Es una persona muy brillante. Él me decía, la pandemia, dice, o sea, ahorita te brinda la oportunidad de voltear atrás y corregir aquello que hiciste mal desde el inicio. Dice, piensa qué hiciste mal desde el inicio. Para mí fue como un sopletón en la cara que me hizo decir, sí, cierto. Y últimamente he estado mucho pensando en eso. O sea, de hecho ahorita traigo varios proyectos en puerta que yo dije, wow, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? Sí. Y realmente, o sea, donde hay una cosa como la pandemia que paraliza todo y que te hace recapacitar y dijeras tú, y girar tu vida hacia otra dirección o
hacer otras cosas. Nosotros tuvimos un restaurante, yo vendí teles, hicimos de todo, porque si no nos iba a cargar el payaso, ¿verdad? Claro. Sí, yo también fue como que me vi en un momento así de que dije, bueno, pero si hacía clases y ahora no puedo salir y la gente tampoco puede salir, ¿cómo qué hago? Y de verdad que fue un momento así como un mes que estuve así como... Y siendo emprendedora no dependes del sueldo de nadie, o sea, nadie te va a pagar a fin de mes, entonces era como que yo tengo que movilizarme por eso. Y fue como que dije, ya, voy a hacer clases, o sea, voy a hacer las clases pero grabadas. Y grabé las clases. Y tenía unos materiales que me habían quedado de las veces que hacía clases presenciales. Y dije, ya, y le voy a poner los materiales a la gente para que ni siquiera tenga que moverse de su casa y solamente eso le llegue a la casa. Y así fue. Y fue como el año y medio de pandemia que la gente estuvo encerrada con cuarentena, que en Chile igual fue como bien extremo porque ya yo vine acá en pandemia y nunca pasó que estuvieran encerrados. Allá en Chile era como que no podías salir de tu casa, así, ¿no? Toque de queda, ¿no? ¿Cómo se aquí sí todos Hubo nos toque de encerramos? queda como un año y medio y cuarentena así de que no se podía salir, no, simplemente no se podía salir. Pero sí habían emprendedores que te iban a buscar las cosas a la casa y le dejaban las cosas a las personas en su casa. Entonces mi negocio en ese momento funcionó, pero fue por un movimiento personal, o sea, tú tienes que hacer eso para que pase finalmente. Sí, sí.